a tothom, gràcies per venir. Avui, en lloc del senyor Lanaspa, estic jo, no? Que no és el mateix, però l'haurem de disculpar perquè per motius de salut avui no pot estar amb nosaltres. I jo ja aprofitaré i ja faré la presentació des d'aquí. Durant tot aquest temps continuem en el cicle de conferències que ja vam començar, que té a veure en tot el que envolta a l'infant i adolescent que ha patit algun tipus de violència des del punt de vista de la prevenció, des del punt de vista de la intervenció, però també des del punt de vista de la reparació. I avui toca una de les parts de la reparació. I avui contem amb els nostres companys d'Eduvic. Sí? Ho dic bé perquè és Eduvic, però també participen en altres entitats que estan vinculades, però tenim a Lluís i a Nicole, que ells són les persones encarregades o responsables que porten el programa Neurofeedback dins de l'entitat i que actualment estan treballant en infants i adolescents que han patit algun tipus de trauma. Tenint en compte que hi ha la pròpia entitat a la qual ells treballen i és una entitat que treballa dins del sistema de protecció des de l'àmbit tant de la teràpia familiar com des de l'àmbit de la protecció que està gestionant centres i altres tipus de recursos que donen servei a xiquets i xiquetes que han patit algun tipus de violència. I llavors, sense res més a dir, vos deixo en Nicole i en Lluís i bé, que ho disfruteu i, com sempre, gràcies per venir. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros somos, como ya lo dijo Esther, Nicole Tejos y yo soy Luis Pulgar. Somos terapeutas, psicólogos que trabajamos en la cooperativa Eduvic y allí desempeñamos distintas funciones y en el último tramo de nuestro desempeño dentro de la cooperativa hemos estado liderando un programa que está vinculado con el tema de las neurociencias que tiene que ver con la aplicación del neurofeedback y el biofeedback como técnicas que también complementan la intervención clínica, terapéutica y educativa. Entonces, ¿cómo empezamos? No sé si todos conocéis Eduvic. ¿La conocéis? Como cooperativa. ¿Sí? No sé si se oye mi micrófono también. ¿Se escucha? Sí. Yo simplemente para complementar este agradecimiento por habernos invitado, porque la verdad es que hemos ido también siguiendo las ponencias anteriores que se han realizado con profesionales que respetamos mucho y admiramos mucho y que nos sentimos eso, ¿no? Como afortunados de ir en esta cadena de personas que han sido invitadas y desde eso, nuestra experiencia con la cooperativa, pues queremos compartir un poco, ¿no? Luis os iba ahora a poner también en contexto en relación a la cooperativa a la que pertenecemos, ¿no? Sí, nosotros mismos pasamos las láminas, me imagino, ¿sí? Ok. Aquí tenemos una foto de un poco lo que es nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa es una cooperativa de acción social que ya tiene 29 años trabajando aquí en Cataluña. Es una cooperativa que, como decía Esther, ha estado vinculada al servicio de protección, pero también desde allí, desde su experiencia y también desde sus inquietudes de cómo acompañar y cómo también intentar, reparar de alguna manera todas las heridas que estos chicos y chicas presentan, ¿no? Por sus orígenes, por su historia, por su situación anterior a la intervención, han ido, curiosamente, o desde la curiosidad, especializándose en distintas cosas. Una de ellas al principio fue el tema de la terapia sistémica, que también derivó con el tiempo y también basado en la experiencia que se tiene del trabajo de la mano de servicios sociales, un modelo de terapia familiar que se apellida socioeducativa y que tiene un poco el sello de lo que es la experiencia que se ha ido reuniendo, ¿no? De la cooperativa. Eso también ha estado, desarrollándose y socializándose también con la gente, desde programas de máster, desde equipos de supervisión y desde los mismos programas que se siguen desarrollando de atención terapéutica para familias que están en situaciones de vulnerabilidad. También la cooperativa, ha desarrollado otros proyectos que tienen que ver con el deporte, de la puesta en valores por medio de lo que es la actividad física, la actividad deportiva.
También el trabajo con personas migrantes, que fue algo que sucedió hace pocos años y que también debéis recordar. Y por último, se ha ido también complementando con todos los aportes que se vienen conociendo desde las neurociencias, de cómo funciona el sistema nervioso y cómo desde allí también aplicar todo este conocimiento también en el arte terapéutico o en el arte del acompañamiento. Justamente antes de la pandemia se inauguró un instituto que se llama el Psicoterapia y Trauma Institute, que busca, bueno, brindar atención terapéutica integrando distintos modelos, y uno de ellos es el reprocesamiento del trauma. Esto es algo que también estuvimos desarrollando de la mano primero de Mario Salvador y de Carmen Cuenca, y luego también con otros expertos internacionales como Deb Dana, Adam Shore, y también de la mano de un instituto que queda en Galicia, en Vigo, que es el Instituto Imaya, con una doctora que se llama Ania Justo, que todo lo que encontréis de ella por ahí, os invitamos a que lo reviséis y lo leáis. Bueno. Ok, ¿cómo hacemos esto? Sí, este es Necesitamos... es un audio que pedimos antes si nos podían reproducir. Si no, ¿también lo reproduzco yo? Escuchad esto un momento. Si podéis, los que podáis, cerrad los ojos 10 segundos, 12 segundos. ¿Qué sentisteis? ¿Qué experimentasteis en estos poquitos segundos que estuvimos escuchando este audio? Por un lado, calma. ¿Qué más? ¿Alguien algo diferente a la calma? Inquietud. ¿Alguna emoción que haya surgido, aparte de la calma, la inquietud? Nosotros lo traemos como una metáfora de lo que pensamos que una persona altamente traumatizada vive continuamente. Es como si internamente viviese un clima donde hay cierta inquietud, como decían por aquí, donde también ocurren cosas inesperadas como los truenos o los relámpagos, donde también muchas veces las cosas no cambian y donde de alguna manera el miedo, la vergüenza y la rabia son emociones que les acompañan. En nuestra experiencia, y seguro en vuestra experiencia con el trabajo con niños y niñas, o también adultos, adolescentes también, que han sufrido historias de mucha violencia, de caos, de impredictibilidad, de negligencia, siempre nos encontramos como con un reto de cómo hacer exactamente esa primera aproximación para comprender quiénes son y también para intentar que acepten nuestra propuesta relacional, nuestra propuesta de ayuda, y que también de alguna manera la percepción que tienen del mundo y de sí mismos pueda cambiar. Muchas veces lo hacemos desde lo terapéutico, otras veces lo hacemos desde el acompañamiento educativo, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que siempre es un reto. Sí, aquí, 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 aquí.
Lo apagué. Perdona, yo soy lo que llaman TT, técnicamente torpe. Entonces, lo que hemos ido conociendo también desde que entramos en todo esto de las neurociencias y el neurofeedback, hemos tenido que estudiar al fondo primero todo lo que viene ya desarrollándose desde hace unos 15, 20 años, que tiene que ver con el estrés postraumático, también con un concepto que nos parece como muy útil a la hora de aproximarnos a la fenomenología clínica y relacional de los niños, de las niñas y de los adolescentes, que tiene que ver con un concepto que seguramente ya habéis revisado aquí, que es el concepto de trauma del desarrollo, y también desde allí empezar a repensar cómo estamos interviniendo y cómo también podemos ir desarrollando nuevas estrategias para poder acercarnos y ser sobre todo más efectivos con los recursos que tenemos y también a llegar a resultados que se puedan mantener en el tiempo. ¿Sí? A este señor seguramente lo debéis haber escuchado varias veces, no sé si lo conocéis. Es un doctor que se llama Bessem van der Kolk, que es uno de los abanderados de todo este movimiento del reprocesamiento del trauma, de cómo acercarse a las personas traumatizadas y poder comprenderlo, bueno, un poco más a profundidad. Él es el teórico que en el 2005 todavía sigue luchando por incluir una categoría que sea específica para trabajar y comprender el tema del trauma en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Si uno revisa un poco los manuales de diagnóstico, sea el CIE-10, que es el de la Organización Mundial de la Salud, o el DSM-5, que es el de la Asociación Americana de Psiquiatría, existen categorías para hablar del tema del trauma, específicamente el tema del estrés postraumático, pero no se hacen diferenciaciones entre lo que puede estar ocurriendo en un adulto y lo que puede también ser específico de personas que están en la etapa de la niñez y de la adolescencia y que están pasando por situaciones complejas, ¿sí? Todos los conceptos de epigenética, de todo lo que va pasando también en la vida de estos niños son como muy importantes. Entonces, este intento de reflejar de un modo como más específico el impacto que tienen factores como el abuso, la violencia física, la violencia psicológica o emocional, las perturbaciones que se dan en el apego con los cuidadores, todo lo que son, todo este espectro que está dentro de la vivencia dentro de las familias, las situaciones de pobreza y también el abandono, son situaciones que se están intentando caracterizar y diferenciar de todo el tema que se ve en los adultos, ¿sí? Todas estas situaciones, las cosas que les vamos a nombrar, seguramente ya las habéis escuchado. Y aquí tenemos a una señora que también nos inspira mucho que se llama Severn Fisher, que es una de las pioneras trabajando con casos muy complicados, de adolescentes sobre todo, y que viene haciendo muchísimas investigaciones en el tema del neurofeedback. ¿Qué pasa con una identidad que se ha ido construyendo traumáticamente, que ha estado en estos ambientes durante mucho tiempo en la primera infancia y en la adolescencia? Lo primero que vemos es que están alertas, siempre. Son personas que son desconfiadas, son personas que les cuesta la vinculación y nosotros intentábamos como resumirlo en una frase, que es que están en una posición de supervivencia. Las personas que han recibido abuso, han estado en situaciones de negligencia, han estado en situaciones, muy precarias y muy violentas, están, casi que siempre hiperalerta, ¿sí? Entonces, este modo de supervivencia les impide también vivir de una manera un poco más balanceada, de una manera donde se conozca la seguridad. Esa seguridad que no conocieron al principio de sus vidas, de sus historias, es algo que les lleva a desarrollar un sistema de hiperalerta sostenido. Hay muchísimas dificultades también en las personas que han estado altamente traumatizadas de poder comprender y registrar bien la información que reciben de los sentidos.
Entonces, por eso también de allí se derivan muchos problemas de aprendizaje en la escolarización, muchas dificultades también para establecer las relaciones interpersonales, y esto es algo que se desregula todo el tiempo. La sensación de que un ambiente pueda ser seguro, de que uno también pueda vincularse a un cuidador, que sea una persona nueva, bueno, requiere de muchísimo trabajo, porque estos chicos y estas chicas, bueno, aprenden a que el mundo es un sitio muy peligroso, a que los adultos no son de fiar. Y esto, bueno, acompañado de estas cosas que ya vamos comentando, siempre hace que la intervención educativa muchas veces sea un reto muy difícil, ¿sí? Los chicos y las chicas que han estado en situaciones de violencia, por ejemplo, también empiezan a definirse por sus estados emocionales. ¿Qué queremos decir con eso? Estas emociones de ira, de rabia, de tristeza, de violencia, su sistema nervioso no es capaz de separarlas de lo que es su identidad. Entonces, cuando están rabiosas, cuando están desreguladas, actúan desde la emoción sin de repente poder discriminar o poder contrastar desde un punto de vista más cognitivo, más racional. Los afectos característicos, como ya lo vengo diciendo, son la rabia, la ira, la vergüenza, el sentir que he sido expulsado de mi sistema familiar, todas estas cuestiones que me impiden otra vez empezar a confiar, pero sobre todo lo que hemos aprendido es que lo que más hay es miedo, como en la tormenta, ¿sí? Y otra cosa que se va derivando es que de toda esta situación traumática, a lo largo del desarrollo, estos niños y niñas empiezan a desarrollar muchas quejas somáticas, muchas enfermedades de tipo sistémico también, y que por las investigaciones que vamos revisando están muy correlacionadas a factores que se han dado o que han sido traumáticos en su historia. El neurofeedback, que es un poco la herramienta que les traemos hoy para presentarosla, es una herramienta que intenta ser siempre complementaria a la intervención psicoterapéutica o educativa. Y es una herramienta que intenta entrenar o reentrenar al sistema nervioso para que pueda funcionar en el presente, que es un poco lo que pasa también en el trauma. Las personas que estamos muy traumatizadas estamos como todo el tiempo en una situación anterior que no nos permite desarrollarnos de una manera más o menos buena o adaptarnos a situaciones en el presente. También intenta corregir los patrones neurológicos que también puedan estar interfiriendo en nuestra capacidad para resolver problemas, para atender, para orientarnos y todo lo que serían las funciones ejecutivas. Y por último, lo que sería como muy clave es que busca normalizar este funcionamiento basado en la regulación emocional. Este es como el gran objetivo del neurofeedback. Y esto también es lo que nos plantea un gran cambio de paradigma. Cuando empezamos a trabajar con neurofeedback, dejamos de ver la sintomatología, dejamos de ver a la historia de la persona y nos concentramos en trabajar con su sistema nervioso, buscando siempre como gran objetivo la regulación emocional. No es que dejemos de ver a la gente, pero sí lo que vamos a empezar a focalizar todo el tiempo es cómo está funcionando su sistema nervioso, ¿sí? Entonces, en este cambio de paradigma, focalizando en el sistema nervioso, lo que busca el neurofeedback es, primero, reducir la sintomatología. Una persona que no está regulada no se puede relacionar bien, no puede atender bien, no puede tampoco elaborar su experiencia de una manera correcta. Estos cambios en la esfera, bueno, de lo que son los circuitos neuronales y también basado en el principio de la plasticidad, lo que busca también es que a partir de la regulación también empiezan a haber cambios a nivel relacional, ¿sí? Que podamos observar cómo también va desplegando nuevamente sus recursos y cómo va perdiendo sobre todo el miedo a poder conectar con otro, ¿sí? ¿Por allí? Se ha estudiado, y esto es a grandes rasgos, un poco, lo que se ve en un sistema nervioso que ha pasado por situaciones traumáticas. Entonces allí, una investigación que es muy interesante de esta doctora que vimos
en 2 láminas anteriores, que se llama Ruth Lanius. Ruth comenta que cuando una persona ha estado en una situación traumática sostenida, ocurren en el sistema nervioso como una especie de apagón en 3 redes neuronales que son como muy importantes. Una es una red que se conoce como la red neural por defecto, que tiene que ver con todo lo que esté relacionado a la autoimagen. Cómo me percibo yo, cómo percibo al otro y al mundo, cómo son mis memorias y mis recuerdos y cómo desde allí se van moldeando mis interacciones sociales. La segunda red, que también parece como que se apagara o se hipotrofiara, es una red que se llama la red de prominencia, que tiene que ver con un estado emocional donde voy a estar o hiperactivado, que es esta situación como de alerta, perenne todo el tiempo, de desconfianza, de miedo, o también puede haber una hipoactivación, que son estos chicos y chicas que vemos como que están como muy metidos hacia adentro, que no se pueden vincular, que también están, bueno, como corridos como hacia el otro polo, ¿sí? Que están en una situación como de que sus recursos no llegan como a avanzar, no llegan como a activarse. Y esta red tiene que ver con cómo estoy interpretando todos los estímulos o toda la información, entre ellas la intervención educativa, ¿no? Que es la que nosotros intentamos también ofrecer como una propuesta relacional, se interpreta de una manera errónea, no se conduce suficientemente bien. Y otra red que está vinculada a estas 2 anteriores es la red central o la red ejecutiva, que es donde, bueno, empezamos a activar todos nuestros recursos para planificar, resolver problemas, atender correctamente y también producir y relacionarnos, ¿sí? Entonces, si tenemos estas 3 desconectadas o más o menos o con un funcionamiento, bueno, más bien en detrimento, tenemos muchísimas dificultades en casi todas las esferas de lo que son nuestros objetivos educativos, ¿sí? ¿Quieres que yo te la...? ¿Sí? Sí, por favor. Si no os importa, me voy a poner de pie porque soy un poco más inquieta físicamente. Ella es hiperactiva. Yo soy más hipo, ella es hiper. Polo. Bueno, una vez conocido este recorrido de alguna manera que ha compartido Luis con vosotros, yo voy a intentar transmitiros de la manera más sencilla posible algo que es sumamente complejo, ¿sí? O sea, a mí me ha costado tiempo entender lo que estoy aprendiendo y por lo tanto mi esfuerzo mayor en el día a día con las personas con las que acompaño a este entrenamiento es ayudarles a entender, ¿no? Lo que a mí me cuesta entender, yo intento ayudarles a entender y por lo tanto haré mi mejor esfuerzo para transmitirlo ahora, ¿no? Entonces lo primero que querría poner el acento es que cuando hablamos de neurofeedback y biofeedback hablamos del cuerpo, hablamos de cómo funciona nuestro cuerpo, ¿sí? Queremos entender y aprender más detalles de cómo funciona nuestro cuerpo, en concreto a través de determinadas actividades fisiológicas, ¿no? Determinadas variables fisiológicas que nos dan señales de cómo es el estado de esta persona en un determinado momento, ¿no? Cuál es su estado emocional, cuál es su estado mental, traducido en variables fisiológicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora os digo que voy a pedirle a alguno de esta sala que venga aquí, por favor, para monitorizar cómo está haciendo su funcionamiento, ¿alguno sabría decirme cómo ahora mismo está funcionando su corazón? O sea, con el hecho de pensar que puede venir aquí y subir a que la gente le observe, ¿alguien podría decirme qué está haciendo su corazón? Si está latiendo más deprisa, si estáis respirando más deprisa, o sea, ¿sí? Si lo comparáis con el mío, seguro estáis más regulados. ¿Sí? O sea, ¿lo sentís o la teoría os dice que está funcionando diferente? ¿Sí? Eso es distinto, ¿no? Muchos de vosotros seguro que sabéis, por formación y todo, que cuando tenemos una respuesta de estrés, cuando algo nos pone en alerta, claro que nuestras variables fisiológicas cambian, ¿no? Pero otra cosa es que yo lo perciba. O sea, yo percibo o sea consciente de que eso está pasando, ¿no? Si el nivel, la intensidad del cambio es muy alto, seguramente sí lo notaréis. Podéis notar palpitaciones, podéis notar sudoración, podéis notar, ¿no?,
que os agitáis a nivel, ¿no?, corporal. Esto es si lo sentís muy intensamente. Pero si no, ¿no?, diríais, bueno, no, yo no noto, no soy consciente de lo que está pasando con mi cuerpo. Entonces, lo interesante de esta técnica es que vamos a ir a conocer lo que está pasando de una manera detallada, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues utilizando unos sensores especializados, por supuesto, ¿no? Tenemos sensores, un poco en esta imagen lo podéis ir viendo, ¿no? Tenemos sensores como una banda que va a monitorizar mi respiración, sensores que pueden ir en mi mano para observar la temperatura periférica, la respuesta eléctrica de la piel en relación a la sudoración. La sudoración. ¿Sí? Y así tenemos diferentes que podemos ir observando a tiempo real. Eso es lo interesante, ¿no? Yo puedo estar viendo cómo está cambiando en este momento mi respuesta, ¿sí? Eso es lo primero que me aporta estas técnicas, ¿no? ¿Qué está pasando con mi cuerpo en este momento? Ahora, por ejemplo, que sabéis que no vais a tener que subir aquí, seguramente pues irá bajando, ¿no?, esa sudoración o esa respuesta del corazón que en su momento ha aumentado, ¿no? Entonces yo podría estar sabiendo, ahora está pasando esto con tu cuerpo, ¿sí? Eso es lo primero que nos aporta, una observación, conocer lo que está pasando con mi cuerpo, ¿no? Pero no nos quedamos solo aquí, porque queremos conocer lo que pasa, pero para aprender a modificarlo. Ese es el objetivo, ¿no? Quiero aprender a modificarlo. Entonces, este sensor especializado, por ejemplo, de la respuesta de la frecuencia cardíaca, será procesado con un software especializado, por supuesto, y este software me dará una señal digitalizada, ¿no? Si es la frecuencia respiratoria, por ejemplo, podré ver, ¿no?, una curva de cómo inhalo y exhalo y además obtener un número exacto de esa frecuencia, ¿no? Podré saber a cuántos ciclos por minuto estoy respirando, ¿sí? Aquí es muy interesante porque la mayoría de la gente, si os preguntara también, ¿cuánto creéis que es vuestra frecuencia respiratoria en este momento? No sé si alguien sabe cuánto es su frecuencia aproximada, o qué es normal, o qué significa hiperventilar, ¿no? Son datos que no conocemos y aquí podemos ir precisando de manera muy clara, ¿no? Entonces, conozco lo que está pasando y este software envía una señal a una pantalla que la persona está viendo que le va a indicar exactamente qué está pasando con esta variable, ¿sí? Por ejemplo, si veis esta imagen, ahí, ¿no?, es como una especie de balanza en la cual pues está inclinando. Y, por ejemplo, podría ser que si mi frecuencia respiratoria está disminuyendo, pues se incline hacia la izquierda. En cambio, si mi frecuencia respiratoria está aumentando, pues la balanza se incline hacia la derecha, ¿no? Eso podría ser un mecanismo muy básico de feedback, ¿no?, de retroalimentación, de yo entender, ok, esto está pasando con mi cuerpo, ¿sí? Esa sería la esencia, la base, ¿sí?, de lo que es un feedback. Entonces, funcionamos como con un condicionamiento operante, ¿no? Yo aprendo a través de que esta información me es reforzada. Si el objetivo que yo estoy trabajando es que mi frecuencia respiratoria disminuya, porque me siento muy agitado y por lo tanto quiero aprender a respirar más lentamente, lo que pasará es que si esta balanza va en ese sentido, estoy cumpliendo con el objetivo, pues podríamos asociarlo a pues, una música que a mí me guste mucho, ¿no? Algún estímulo que me haga entender que las cosas están funcionando así como quiero, ¿no?, de la manera que quiero aprender, ¿sí? Esta es la esencia básica que muchos conoceréis de lo que es un condicionamiento operante, un refuerzo, ¿no?, un refuerzo positivo en este caso, para yo entender lo que está pasando, ¿sí? Esto, que es muy, muy sencillo, tiene mucha complejidad cuando las personas estamos totalmente desconectadas de nuestro cuerpo, o cuando no entendemos qué pasa, ¿no?, o cuando simplemente estoy acostumbrado a funcionar de una manera, ¿no? Si yo vivo en activación, me cuesta registrar, ¿no? Es como, esto es la normalidad para mí, entender, vale, así estoy funcionando y quiero respirar más lentamente, por ejemplo, ¿no? Hasta puede ser incómodo pedirle a una persona que comience a respirar más lentamente, porque no es su manera de funcionar, está acostumbrada a funcionar de una manera acelerada, ¿sí? Yo ahora estaría seguramente con todas mis variables a tope en respuesta de estrés, porque lo que estoy haciendo es generar, ¿no?, una situación que para mí tiene un punto estresante. Entonces, bueno, esto es la base de lo que define estas técnicas y pondría el acento también en la frase de que es no invasiva, y esto es porque una de las cosas que espanta a muchas personas es la idea de que yo puedo estar introduciendo algo en ellas, sobre todo cuando hablamos del neurofeedback.
El neurofeedback, los sensores especializados, lo que hacen es un registro en el cuero cabelludo. Por lo tanto, la sensación de muchas personas es, ¿qué está pasando? ¿Vas a introducir electricidad? ¿No? Lo asocian a cosas que pueden ser, en este caso, amenazantes, y por lo tanto hemos de ser muy claros en que no se trata de yo no voy a modificar nada en ti, simplemente vamos a registrar para que tú conozcas, para que tú te conozcas más a ti mismo, ¿sí? Ese sería el objetivo principal. Entonces, aquí podéis ver bueno, las variables que más se utilizan en el biofeedback, ¿sí? Las variables de frecuencia respiratoria, variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que os decía en relación a la sudoración, la temperatura periférica, la tensión muscular y en último lugar veis la actividad eléctrica del cerebro, ¿sí? Porque esto es el neurofeedback, ¿sí? El neurofeedback es en realidad un tipo de biofeedback que utiliza como variable fisiológica la actividad eléctrica cortical, ¿sí? Ahí veis imágenes un poco de los sensores que utilizamos. Bueno. Y hablando ahora en particular del neurofeedback, que también aquí, como podéis ver, tenéis la imagen, ¿no?, de un sensor en concreto que está haciendo el trabajo. No es 20 sensores al mismo tiempo, es un sensor que está trabajando en el cuero cabelludo, porque el aprendizaje, por supuesto, es difícil. Aprender a cambiar un patrón con el cual yo llevo trabajando años y años y es mi manera de funcionar, por supuesto. Instaurado por la historia que hemos tenido, por esto que conversábamos también, de sentirse en amenaza o de sentir que el mundo es caótico, o también de percibirme como una persona dañada, rabiosa, abandonada, hace que todas estas variables, de alguna manera, es como si se quedara la alarma encendida todo el tiempo, ¿sí? Entonces lo que vamos viendo es que todas las variables que se van registrando en neuro y biofeedback se van a ver de alguna manera configuradas en el tiempo dentro de estos estados de hiper o hipoactivación. Entonces, lo que podemos hacer con el neurofeedback es primero comprender, que Nicole lo va a explicar muy bien ahora, pero por parte de, bueno, utilizando estas técnicas para después saber cómo intervenir. Sí, bueno, esto lo que os decía, en el caso del neurofeedback, la señal, por supuesto, es mucho más compleja, no es tan simple como cuando hablo simplemente de mi frecuencia cardíaca, la señal es mucho más compleja, porque nos basamos pues, en una electroencefalografía, ¿no?, en cómo es este registro. Entonces, si continuamos, veréis, bueno, esto es lo que observamos, esta es la señal que observamos cuando estamos hablando de un electroencefalograma. No la observamos dividida como la estáis viendo aquí, ¿sí? Esta separación artificial que hacemos para entender la actividad eléctrica cortical simplemente divide en diferentes frecuencias, ¿sí? Las ondas del cerebro pueden estar registrándose en diferentes frecuencias. Esto es la sinapsis, qué tan rápida o qué tan lenta se está produciendo, ¿sí? La comunicación entre una neurona u otra está siendo en 2 ciclos, en 20 ciclos, ¿sí? ¿Qué tan rápida es esta comunicación entre las neuronas? Esto es cuando nosotros hablamos de ondas lentas, ondas rápidas, ¿sí? Es la frecuencia en la que se está produciendo esta sinapsis. Y las ondas más lentas y más rápidas, además, tienen una amplitud característica, ¿sí? Como podéis ver en la gráfica, las ondas más lentas, de menor frecuencia, están asociadas a mayor amplitud, esto de manera normal, fisiológica, y mientras más rápido vamos, la amplitud es menor, ¿sí? La cuestión es que esto es precisamente lo que se ve alterado cuando el patrón de funcionamiento, ¿sí? Es, por ejemplo, desde la ansiedad. Si una persona está funcionando en hiperalerta, porque ha aprendido a funcionar, como comentaba Luis, ¿no?, de esta forma, tendremos un exceso de amplitud en aquellas frecuencias más aceleradas, ¿sí? Por ejemplo, la misma persona, yo la someto a esta situación que os decía, ven aquí a hablar delante de la gente, bueno, vosotros o yo, la mayoría, estaríamos acelerando, ¿sí? Estaríamos funcionando más rápido, pero dentro, bueno, de algo que es asumible, que lo podéis gestionar, ¿sí? No os va a generar, espero, no, a nadie, una crisis de pánico aquí, ¿no? Podríais manejarlo. Pero puede ser que una persona que haya vivido situaciones, ¿no?, altamente
estresantes en su vida, que su registro en una situación igual a esta sea muchísimo más, ¿sí? Sea muchísimo más acelerado y esta amplitud de estas ondas extremas sea mucho más marcada, ¿sí? Sé que es difícil reducir esta complejidad, pero bueno, lo intentaremos, ¿no? Entonces, bueno, esta curva que estáis viendo un poco es lo que os explicaba, ¿no? La relación entre la amplitud y la frecuencia y lo que esperamos observar. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros seguimos para poder realizar un entrenamiento en neurofeedback? Lo primero que hacemos, y es sumamente importante, por supuesto, es la evaluación inicial, ¿no? Haremos una entrevista clínica en la cual registraremos pues, una anamnesis, la historia a nivel médico, la historia relacional y la sintomatología actual, por supuesto, para poder realmente saber qué es lo que está causando mayor malestar y dificultad a día de hoy a esta persona. Además de la entrevista, realizaremos el mapeo o también conocido como electroencefalograma, ¿sí? En el cual obtendremos exactamente el registro de la actividad eléctrica cortical y complementaremos con cuestionarios, baterías de síntomas, por ejemplo, que nos permitirán también ampliar, ¿no? Muchas veces la persona no está poniendo el acento en algún malestar, pero es algo con lo que convive. Por ejemplo, dormir mal. Hay muchas personas que cuando uno está hablando, ¿no? De, no, me siento ansioso, tal, ponen acento en muchos aspectos de su vida, pero obvian cosas muy esenciales como el hecho de que duermen muy poco o están teniendo pesadillas o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, con estos inventarios podremos ir a investigar más cosas que seguramente evolucionarán con el entrenamiento y podremos comparar un inicio y un final, ¿sí? Luego haremos otro puntal muy importante en este proceso, que es una entrevista devolutiva, donde nosotros vamos a compartir con la persona lo que hemos observado, vamos a sintetizar, y aquí intentamos ser bastante también pedagógicos, ¿no? De explicar, esto está pasando en esta región de tu cerebro, esperaríamos observar esto, y esto tiene un correlato con lo que tú nos estás explicando, ¿no? Es normal que no te puedas concentrar, es normal que esto esté pasando contigo, porque así está funcionando tu cuerpo, así está funcionando tu cerebro. Esto genera en muchísimas personas, muchos jóvenes lo hemos visto, un alivio tremendo. Es como, ah, vale, no soy yo que me lo estoy inventando, es que hay algo que está pasando, ¿sí? Este momento es muy, muy, muy clave para que la persona sienta realmente que tiene un sentido lo que estamos haciendo para acompañarlo, que lo estamos viendo, que estamos entendiendo. Y en nuestra experiencia realmente es un momento muy bonito de ver, ¿no? O sea, recuerdo hace poco una chica joven, que 20 y pocos años, que llevaba toda la vida sintiendo que nadie, ¿no? Que todo el mundo le decía, pero si a ti no te pasa nada, es todo normal, tú no, te cuesta un poco más estudiar, pero ya está. Pero no, ha vivido experiencias sumamente traumáticas y ha tenido un impacto muy claramente en su funcionamiento y nadie lo había podido ver, ni observar, ni reconocerlo. El hecho de que alguien pudiera reconocerlo, para ella ha sido, wow, ¿no? Ha sido como, vale, no me lo estoy inventando, es que realmente esto está pasando en mi cuerpo, esto realmente está pasando en mi manera de funcionar, ¿no? Y también brinda la oportunidad de decir, es mi sistema nervioso y sobre esto podemos hacer cosas. Mi historia de repente no la voy a poder cambiar, puedo cambiar un poco la interpretación, puedo cambiar también algunos aspectos de cómo, bueno, la encajo de una manera o la reformulo, que es todo lo que tiene que ver con la psicoterapia. Pero por otro lado estamos muchas veces logrando describir estados que ni las mismas personas saben describir exactamente, desde sensaciones hasta momentos particulares de su día a día que intentamos traducir en una clínica o en una fisiología suficientemente viva, comprensible y que también conecta con muchas cosas que muchas veces han pasado desapercibidas en otro tipo de intervenciones porque la persona no sabe cómo decirlas. La persona no sabe comunicar ciertas cosas que pasan en su funcionamiento y en su sufrimiento. Entonces, al entenderlo fisiológicamente, como que esto es lo que está pasando en mi sistema nervioso central, allí también encuentran una oportunidad. Y como decía Nicole, muchas veces eso es lo que abre la puerta también a que haya una buena disposición a hacer el entrenamiento en neurofeedback y biofeedback. Bueno,
y cuando hablamos de niños, por supuesto, a su entorno, ¿no? La comprensión de este funcionamiento que atribuimos a mal carácter, que atribuimos, ¿no? Muchas veces este comprender, sí, a falta de motivación, bueno, a este tipo, ¿no? Comprender realmente desde este funcionamiento amplía mucho, ¿no? Es lo que se llama la comprensión ampliada de la propia persona de sí misma y de su entorno, en el caso de los niños, es fundamental. Con esta información, entonces, pasamos a lo que es el entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento tiene, digamos, dos cosas muy importantes que aquí señalamos, y la primera de ellas es la psicoeducación. O sea, es fundamental que todo esto que yo ahora estoy pasando muy, muy rápido, la persona pueda ir entendiéndola, ¿no? Cuando yo le hablo de que esto está pasando aquí, allá, con esta onda, con tal, que entienda, que lo traduzcamos, porque realmente pueda entender que eso se traslada en un estado mental, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás, muchos chicos, empanado, cuando te sientes empanado, que esto es una frase de las más habituales, eso significa que está pasando esto, ¿no? Que estas ondas están predominando, que esto, ¿sí? Esto es lo que queremos traducir muy, muy, muy bien a la persona. Y vamos a definir cuáles son los protocolos entendidos en cuál va a ser nuestra apuesta, ¿no? En qué región del cerebro vamos a comenzar a trabajar y con qué objetivos, ¿no? Esto es lo que tenemos que definir muy claramente. Sí, el electroencefalograma, cuando lo hacemos, nos da un registro de 19 canales, que son 19 regiones distintas del sistema nervioso, que están midiendo la actividad eléctrica y la interconexión que hay entre los lóbulos y también entre los hemisferios. Entonces es lo que nos va a servir como un mapa de clínica, que ya vamos corroborando con esta primera parte de la entrevista, y que también nos va a servir para poder hacer tanto los cálculos como las mediciones de cómo sería un entrenamiento muy idiosincrático para cada persona, ¿sí? O sea, es como ir al sastre e intentar hacer un traje que sea específico para cada funcionamiento de un sistema nervioso. Aunque hay, ¿sí? Sí, no, perdona, quiero decir, si lo avanzas, veremos claro que sí. también Sí, okay. Algo más sobre el electroencefalograma para Sí. concretar lo que estaba precisamente diciendo Luis, ¿sí? Bueno, esto lo puedes pasar, no hay problema. Sí. Vale. Para que os hagáis una idea, ¿sí? Este es el gorro, es un gorro que se utiliza para poder hacer el mapeo, el electroencefalograma. Como veis, tiene los canales que estaba nombrando ahora Luis, y lo que hacemos simplemente es, parece muy sencillo, pero realmente es engorroso, valga la redundancia, colocarlo y rellenar cada uno de estos sensores con un gel conductor que nos permitirá, pues esto, obtener la señal eléctrica en cada región del cerebro, ¿no? Entonces, lo puedes pasar. Gracias. Lo único que se necesita es no ponerse acondicionador, no hay que prepararse de ninguna otra manera. Uno Sí. va bañado tal cual, si toma café uno puede tomar café, uno puede ir como uno tal cual vive su vida. Lo que sí es que después de hacer el electro os vas a tener que pasar un momentito por el lavabo, una peinadita y después a la de galla. Sí, ahora... Esto es un mapeo. Esto es lo que observamos en este registro, ¿sí? Este electroencefalograma, lo que haremos básicamente es pedirle a la persona que esté lo más quieta y tranquila posible. Ya comprenderéis que eso traducido en determinadas personas es imposible, pero bueno, ya contamos con ello. Es dentro de sus posibilidades que esté lo más quieto y tranquilo posible. En dos momentos, primero con los ojos cerrados, luego con los ojos abiertos, porque obviamente nos interesa ver las diferencias que se producen en estos dos estados, ¿sí? Es como si quisiéramos ver cómo está esta persona cuando conecta con su mundo interior y cuando está más conectada con el mundo exterior, ¿sí? Son dos situaciones que nos interesa ver y el cambio que se produce entre uno y otro, ¿sí? Aquí veremos, como hablaba antes Luis, que eso, hay personas que están hiperalerta, ¿no? Hiperactivadas, otras hipoactivadas, ¿no? En función de esto también hay quienes cerrar los ojos es una tortura. Hay personas que en esta prueba pedirles que cierren los ojos es realmente una tortura, aunque expresamente no hay problema, yo lo hago. Pero cuando estamos viendo su electroencefalograma es, wow, está sufriendo realmente conectar, ¿no? Con este mundo, y la sensación de no sé qué está pasando a mi alrededor puede ser terrorífica. Bueno, y que pueda activar recuerdos traumáticos. Vosotros los que trabajáis con poblaciones que han sido víctimas de violencia,
sabéis que el tema del cuerpo, de que se toque, de que uno se acerque mucho y muchas veces también de cerrar los ojos es muy difícil, ¿sí? Por estas mismas vivencias anteriores que se ha tenido bueno, dentro de estas situaciones de violencia. Entonces, todo lo que es también este registro cuantitativo, pero también todo lo que vamos observando cualitativamente nos sigue dando información que después intentaremos reunir para tener una impresión diagnóstica, ¿sí? Entonces, muy rápidamente deciros esto es una imagen de un registro, ¿no? Cada canal es uno de estos sensores, una región prefrontal, frontal, parietal, iremos observando hemisferio izquierdo, derecho, y como veis, cada señal no es un tipo de onda única, ¿no? Es la mezcla de estas ondas y observaremos qué es lo que está predominando en cada región. Y aquí vemos un ejemplo del análisis que hace el software que nos permite limpiar esta señal de artefactos que se van produciendo, ¿sí? Por movimiento, por contracción muscular, pestañeos, bueno, hay diferentes cosas que ensucian la señal. Sudoración también. Sudoración, por ejemplo, y que el software nos permite limpiar para que realmente la señal que analicemos sea fidedigna, ¿no? Lo más posible. Entonces, sí, continuamos. Otra cosa que nos aporta este software es la comparativa, ¿no? Estos son mapas en los cuales podemos ver cómo se distribuyen las frecuencias, en qué amplitud está predominando, la comparativa de cada una de estas ondas, hemisferio izquierdo versus derecho. Bueno, todos estos detalles los podemos analizar con este software, así que ya veis que es bastante concreto, ¿no? Y podemos conocer mucho del funcionamiento de la persona en poco tiempo. Avanzamos. Vale, y como os decía, la base de este entrenamiento es esta psicoeducación. Entonces, esta parte es muy interesante porque nos permite realmente acompañar los procesos terapéuticos, ¿sí? O sea, no estamos desligados, no es algo que esté aquí en el aire, estamos acompañando un proceso de comprensión, ¿sí? Que esta persona pueda comprender y entender cómo funciona su cuerpo, cómo está funcionando su mente, eso en qué se traduce, qué pasa conmigo cuando estoy nervioso, qué pasa, ¿sí? Todo esto queremos ayudarle a entender. Entonces vamos a hacer esta traducción de esto, un patrón de onda asociado a un estado mental, ¿no? Vamos a inhibir esto, ¿qué significa esto de inhibir? ¿Qué significa esto de potenciar? Todo esto le iremos explicando a la persona, ¿no? Si puedes avanzar al siguiente. Esto sería una chuleta muy, muy, muy básica, ¿vale? Y traducida a lo que yo intento a una persona en sesión explicarle de manera muy, muy genérica, ¿sí? Y pensé en utilizarla también aquí porque creo que es bastante comprensible, ¿no? Muy, 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 muy básico. Las ondas lentas, ¿cuándo aparecen? Le digo a esta persona. Pues cuando te estás durmiendo, por ejemplo, ¿sí? Si estoy, ¿no? Somnoliento. O si estoy empanado, nublado, tengo esa sensación de que no puedo pensar correctamente las ideas, no puedo elaborar las ideas. Cuando estoy divagando, cuando mi pensamiento va de un sitio a otro, ¿sí? O incluso cuando estoy en un bucle de pensamiento, ¿sí? Esta persona muy rumiadora, que con un pensamiento más obsesivo también generará este tipo de ondas. Y ya os digo que Ania, nuestra querida mentora, me mataría por estar explicando de esta manera seguramente, porque es simplificar muchísimo. Pero bueno, para hacernos una idea, cuando desconecto, cuando estoy muy en mi mundo y no estoy aquí con vosotros, me estáis hablando, pero yo estoy divagando en mi mundo, ¿sí? Cuando me disocio, por ejemplo. Las ondas de frecuencias intermedias, bueno, como están al medio, parece que generan más este equilibrio. Es una situación de más calma, de cierta relajación, pero que me permite estar atento, conectado, ¿no? Esto suele ser un área que queremos promover en determinadas zonas, ¿sí? Un funcionamiento que me permite estar conectado conmigo mismo, con lo que está pasando conmigo, pero sin desconectar de lo que está pasando fuera de mí, ¿sí? Este puente entre las dos cosas. Y por último, la zona de ondas rápidas, y aquí voy a remarcar mucho, excesivamente rápidas, ¿vale? Porque las ondas rápidas las necesitamos cuando hacemos cualquier procesamiento, cuando estoy leyendo, cuando estoy resolviendo un problema, necesito funcionar con ondas rápidas, ¿sí? Pero las ondas cuando son excesivamente, se asocian más a estos estados de ansiedad, de tensión somática, física, mi cuerpo está realmente contraído, estoy agitado,
y estoy totalmente orientado hacia el exterior, ¿sí? Desconecto de lo que está pasando conmigo, perdón, porque estoy demasiado alerta y pendiente con lo que está pasando alrededor de mí, ¿sí? Esto sería la manera como más sencilla de simplificar lo que a la persona le voy a intentar decir: esto queremos promover, esto queremos inhibir. Y en el día a día acabaré diciéndole: uy, tus ondas lentas están aumentando, y lo entenderá, ¿sí? Al principio es totalmente desconcertante y no lo asociamos a nada, pero le acompañaré y le ayudaré a entender y a traducir esto, como los niveles de energía, ¿no? ¿Cómo es tu energía hoy? Esto que se utiliza mucho, ¿no? Los semáforos, que a veces en el mundo educativo utilizamos más, ¿no? El semáforo de energía. Pues los niveles bajos serían más en ondas lentas, los niveles de frecuencias rápidas serían, ¿no?, estos niveles de este semáforo más en rojo, ¿no?, por traducirlo de alguna forma. Y la pregunta de rigor, por supuesto, cuando yo inicio un proceso de entrenamiento es: vale, pero ¿cómo hago eso? Yo digo, queremos inhibir, vale, pero ¿cómo consigo? Porque yo no controlo mis ondas cerebrales, ¿no? Yo no tengo idea de cómo hacerlo. Yo no le puedo decir: venga, va, voy a bajar, no puedo hacer esto voluntariamente. Lamentablemente no lo puedo. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Y por eso siempre ponemos un peso importantísimo en la respiración. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos controlar, ¿no? Es la estrategia por excelencia que utilizamos todos: meditación, mindfulness, bueno, todas las estrategias parten desde la respiración, porque es lo que tenemos en nuestra mano para controlar, ¿no? Entonces vamos a explicar muy bien por qué es tan importante respirar, cómo estás respirando, cómo es tu respiración, es diafragmática, es torácica. Vamos a hablar mucho de la respiración, porque es nuestro pilar a partir del cual vamos a promover esos estados que queremos generar y vamos a promover la sensación de presencia, ¿no? Esta cosa de estoy aquí, no estoy en mis recuerdos, no estoy en la preocupación del futuro, ¿sí? Todos aquí seguramente, perdón, solo por detenerme una cosa, todos aquí seguramente estáis hiperventilando. Esto tenéis que saberlo. Prácticamente toda la población hiperventilamos en reposo. O sea, estáis sentados, en principio aquí, no estáis haciendo nada que os requiera de un esfuerzo, ¿no?, físico o algo así, pero seguramente estáis hiperventilando en lo que se entiende el cerebro. O sea, el cerebro está actuando porque mi cuerpo le está diciendo que yo estoy acelerada ahora mismo, ¿sí? Esto nos pasa a todos porque vivimos con una base de aceleración la mayoría de personas. Creo que el 98% de las personas que hemos censado, por decir algo, todas hiperventilan. Y por lo tanto, el principal objetivo inicial será ayudarles a llevar su respiración a un reposo, ¿sí? A que su cuerpo entienda: ahora puedo respirar, y mi cerebro entonces va a entender que yo también estoy en reposo, estoy en calma, no necesito estar activado ahora, ¿no? Vamos, por supuesto, a explorar los recursos que esta persona ya tiene. La mayoría de personas ya hace cosas en su día a día para poder regularse. Muchas no les son suficientes, lo que sea, pero hay recursos. Hay personas que utilizan mucho más los sentidos auditivos, la música es la que me relaja. Hay personas que son mucho más táctiles, ¿no? Necesito coger la manta, necesito tocarme, necesito... Ok, a ti es más visual, no, yo necesito... Todo esto lo exploraremos y lo potenciaremos para llevarlo durante la sesión y que experimentemos con eso durante la sesión para poder extrapolarlo, por supuesto, porque el aprendizaje que estamos haciendo en la sesión tenemos que llevarlo fuera, si no, no nos sirve, ¿no? Hablaremos del sistema nervioso, por supuesto, dependiendo de la edad, dependiendo de la comprensión, bueno, de muchas cosas. Hablaremos más o menos técnicamente y le ayudaremos a ir entendiendo poco a poco cómo funciona su sistema nervioso, ¿sí? ¿Qué significa esto del parasimpático? ¿Qué significa? Todo esto lo iremos introduciendo poco a poco y utilizaremos, por supuesto, muchas técnicas de enraizamiento para permitir este estado que os decía, ¿no? Esta idea de estoy aquí, estoy pudiendo centrarme en mí y en mi entorno actual y no en el pasado ni en el futuro, ¿no? No me detendré mucho aquí, solo decir que hay unos cuantos protocolos que se utilizan de manera tradicional en el neurofeedback, que son los que más evidencia de trabajo hay, ¿sí? Los que se conocen, bueno, estos nombres, SMR, alfa-zeta, ¿sí? Son trabajos que ya se han utilizado durante mucho tiempo
y que hay evidencia que nos favorecen en que, por ejemplo, cuando hablamos de la relación entre las ondas zeta lentas, beta rápidas, esta proporción que hay cuando yo la exploro en un área determinada de mi cerebro, está muy relacionada con mi capacidad de concentrarme, ¿sí? Esto, por ejemplo, es algo que se explora mucho en el diagnóstico de TDAH, ¿sí? En el diagnóstico de TDAH, el ratio que se conoce como zeta-beta, de hecho, en Estados Unidos se utiliza como diagnóstico, ¿sí? Lo que yo exploro de cómo es el ratio es un diagnóstico de un fenotipo de TDAH. Pero bueno, no quiero entrar mucho aquí, pero para que sepáis, existen trabajos más estandarizados en los que, si queremos promover esto, atención, relajación, ¿sí? Ya está estudiado que en determinada zona, determinadas frecuencias de trabajo pueden ayudar a esta persona a acercarse a estos estados, ¿sí? Podemos continuar. Y bueno, aquí no sé cómo vamos de tiempo, si alguien me puede orientar, porque... ¿Sí? Vale, porque aquí os traigo pequeños vídeos simplemente para que os hagáis una idea de qué es lo que ve la persona cuando estamos trabajando, ¿sí? Entonces, si podéis poner el primero, por favor. Bueno, aquí estamos viendo una pantalla básica de trabajo de respiración, ¿sí? Como veis allá a la izquierda, la persona tiene una guía que le permite pues, simplemente seguir, ¿no? Cuando esta pelotita sube, yo inhalo, baja, yo exhalo. Y el ritmo en el que estará, veis aquí como la pantalla, ¿no? Se está haciendo más grande porque esta persona está consiguiendo respirar, en este caso en una frecuencia de 6,6 que está entre dos umbrales que yo he establecido, ¿sí? Entonces, simplemente esto es un ejemplo de, yo he definido una frecuencia para esta persona en la que se produce lo que se llama un balance autonómico. Cuando yo respiro en esta frecuencia aproximada, mi sistema nervioso, ¿sí? Autónomo se encuentra más o menos en equilibrio. Yo siempre lo traduzco en, es como si el freno y el acelerador de tu cuerpo estuvieran los dos en balance, no está predominando uno ni está predominando el otro. Te sientes aquí en medio. Haber revisado en las otras conferencias cosas como la teoría polivagal. Habéis escuchado esto que está como muy de moda, que se ve que hay un trabajo con el nervio vago, que el nervio vago es como un centro de regulación muy importante, que se trabaja mucho con la respiración. Este entrenamiento, paradójicamente, pone al nervio vago a trabajar, ¿sí? A buscar estos estados de regulación profunda, ¿sí? Entonces la persona cada vez es más consciente de cómo respira y también se va llevando poco a poco una herramienta que puede extrapolar a otros contextos de su vida, donde cuando me siento activado puedo buscar esto que ya vengo entrenando con Nicole. ¿Sí? Sí, yo, como veis eso, durante un buen tiempo vamos a seguir una guía y la vamos a repetir y la vamos a utilizar como nuestra base, pero eventualmente esta guía desaparecerá. Y yo no quiero que esta persona pueda respirar sintiendo esa frecuencia que ha ido trabajando, que ya es cómoda para ella. Al principio no, al principio, aquí si veis es un 6,6 o algo así la frecuencia que he puesto. Al principio esa frecuencia es una locura, o sea, yo le pido eso a la persona y es como, ¡buah!, es muy incómodo, ¿sí? A menos que antes haya hecho práctica de yoga o algo por el estilo, ¿no? Ni siquiera. No, según quién, ¿no? Pero lo que haré será ir progresivamente bajando su frecuencia respiratoria, ir entrenándola hasta que esté en estos parámetros que son resonantes para ella. Y eventualmente quitaré esta guía y solo le dejaré el estímulo visual, por ejemplo. Entonces la persona podrá saber si está trabajando en una frecuencia correcta solo porque este vídeo, en este caso, pues está siendo del tamaño más grande que puede ser, por ejemplo, ¿sí? Eso sería un ejemplo de un tipo de feedback que trabajaría para la respiración. Muy sencillo, como veis. Después tenemos, a continuación, pues... Vale, otro ejemplo de pantalla. Me vais a disculpar porque la imagen no es muy buena, pero bueno, algo hemos podido hacer. El segundo vídeo, por favor. Aquí estaríamos viendo una pantalla de neurofeedback de las más sencillas y que suelo utilizar bastante para iniciar el entrenamiento. Como veis hay 3 barras a la izquierda
Estas 3 barras corresponden a 3 rangos de frecuencia que yo estoy trabajando con esta persona, ¿sí? En este caso, simultáneamente estoy trabajando una inhibición de ondas lentas, una promoción de unas ondas más intermedias, lo que se conoce más SMR, y otra inhibición de ondas rápidas, ¿sí? Estoy trabajando 3 objetivos simultáneamente con esta persona. No sé si habéis visto, bueno, que había un momento en que las piezas de este puzzle se estaban moviendo, ¿no? En este caso, pues eso ocurrirá cuando los objetivos se estén cumpliendo, ¿sí? Si estoy inhibiendo en este caso, pues cuando esté por debajo del umbral, significa que estamos trabajando en el rango que yo quiero. Si lo que estoy haciendo es potenciar, lo que tengo que estar es por sobre del umbral, ¿sí? Este es el mecanismo básico. Es como tenemos que estar por encima o por debajo de un umbral para ir promoviendo que eso se inhiba o el contrario, ¿no? Que se estimule. Y en este caso, pues el feedback, la recompensa es que una pieza se mueve. ¿Sí? Hay momentos en que las barras me interesará que sean visibles, hay momentos que tal vez no, le quitaré estas barras a esta persona. Hay personas a las cuales les ayuda, hay personas que no, que les agobia afuera, ¿no? Todo esto, afortunadamente, puedo modificarlo con el software, ¿sí? Tenemos otro ejemplo aquí, este es uno de los emblemáticos que utilizamos también. Puedes dar al vídeo, por favor. Aquí lo mismo, hay un movimiento inicial. Pero bueno, como veis, la misma idea. Tenemos 3 bandas de frecuencia, en este caso cada una representada por un carril y un barco, ¿no? Lo mismo, cada carril tendrá un objetivo. Yo le digo a la persona, intenta que este barco de arriba vaya lo más poco a poco, ¿vale? Intenta que vaya lento, intenta que este vaya más rápido, intenta que este no se mueva. O sea, cada barco tiene un objetivo en función de lo que estoy trabajando con esta persona. Y me diréis, ¿y cómo lo consigo? Pues lo mismo de siempre, ayudándole a la persona a conectar, a respirar con esta frecuencia que estamos trabajando, a poner su atención con un foco amplio, no estar excesivamente atenta. Sí, hay una serie de consignas que yo iré ayudando a la persona a trabajar en ese momento para promover un estado mental determinado, coherente con los objetivos y que pueda verse recompensada lo más posible. ¿Sí? ¿Se entiende? Podemos mirar el siguiente. Creo que tienen que ver. Así. Y... ¿Este? Sí. ¿O otro? No, creo que era otro, pero bueno, igual me he confundido. ¿Este? Yo. ¿Este? Este de aquí. Ese. Sí. El tercero, por favor. O cuarto, ahora ya no. Vale, este. Simplemente para que veáis otro tipo de feedback muy habitual. En este caso, pues un vídeo. Los vídeos los utilizamos mucho, sobre todo con niños. Cuando hay temas atencionales necesitamos engancharlo con cosas que les motiven, necesitamos utilizar herramientas que los mantengan y hablaremos de qué contenidos son más interesantes, lo que fuera. En este caso, pues como veis, la pantalla se hace muy poco visible o más visible. Es como una visión de túnel en función de si estamos consiguiendo o no los objetivos. Esto lo podemos modificar de muchas maneras, que el tamaño de la pantalla sea diferente, que la imagen sea pixelada o muy clara. O sea, hay muchas maneras de indicar que se está consiguiendo o no el objetivo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Aquí es una persona que está mirando un vídeo, pues la pantera rosa. ¿Sí? Con eso es suficiente. Esto sobre todo era para daros ejemplos y entendáis pues, qué tipo de estímulos utilizamos. ¿Sí? Y os daría un ejemplo más. En este caso, esto que veréis aquí, si puedes reproducirlo, por favor, es la pantalla que yo estaría viendo. ¿Sí? No es la pantalla que tiene la persona, sino que es la que el técnico está registrando. Y lo que yo veré aquí, como veis, es la señal del electroencefalograma cruda, o sea, tal como está produciéndose en ese momento. Luego, las franjas que estamos registrando con sus objetivos, sus umbrales definidos. Y aquí estaré viendo cómo se observan las amplitudes de las ondas de esta persona. ¿Sí? No sé si lo podéis parar un momentito o pausar. ¿Sí? Veis que aquí van variando, ¿no? Cada franja va variando, hay una franja intermedia
amarilla casi inexistente, ¿sí? Hay una rosa muy grande. Bueno, en este caso es ondas lentas, ondas intermedias, ¿sí? Esto es lo que estoy observando. Y yo ayudaré a la persona a hacerla consciente de los cambios que está ocurriendo, ¿vale? Porque hay muchos momentos en que la persona... ¿Le puedes dar otra vez al play, perdona? Observe, mira, ¿veis este cambio aquí? ¿Veis este cambio? Aquí lo que ha ocurrido es que esta persona, de repente, algo ha cambiado en ella y seguramente no se ha dado ni cuenta, pero yo le preguntaré seguramente, ¿qué ha pasado contigo? ¿Te has ido? O sea, ahora te has ido a pensar en otra cosa, te estás durmiendo. O sea, yo intentaré acompañarla en función de lo que yo estoy observando para hacerle como ese espejo, ese reflejo de qué está pasando contigo. ¿Estás siendo consciente de lo que está pasando? Con mucho cuidado, con mucho cariño. Esta información hay gente que la puede sentir muy como, me estás leyendo la mente, me estás observando. Bueno, todo esto tenemos que ir acompañándolo de manera muy específica con cada persona, ¿sí? Con lo que la persona necesita. Mucha información puede ser abrumadora, hay gente que necesita mucha información porque necesita controlar. Esto lo tendré que adecuar con la relación que yo cree con esta persona, ¿sí? O sea, yo os explico las posibilidades y luego esto se adapta a cada persona, ¿sí? Ya podemos avanzar, ya creo que con estos ejemplos queda más o menos claro, puedes avanzar hasta el final. Había muchos ejemplos por si acaso, pero bueno, aquí quiero detenerme un momento, que es lo que yo creo que es fundamental para nosotros desde nuestra experiencia, ¿no? El neurofeedback, cuando nosotros los conocimos originalmente, se nos planteó como, bueno, pues algo en el que tú estás allí, conectas a la persona y la persona va haciendo, ¿sí? Un poco así lo conocimos, ¿sí? Y nos fuimos dando cuenta que esto no funcionaba así. Y fuimos buscando también otras personas que nos ayudaran a entender la técnica. Y es que el terapeuta, nosotros como técnicos que acompañamos, por supuesto que somos fundamentales. O sea, la relación que tú creas aquí, como en cualquier otro espacio terapéutico, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo lo traduje como somos unos potenciadores de la técnica, ¿sí? La técnica por sí sola, en principio, bueno, algo hace, ¿sí? algo va haciendo solo porque la persona lo vea y lo aprenda. Pero si yo no la acompaño, yo no le ayudo a entender lo que está pasando, yo no le ayudo a recordar que está respirando más o menos, ¿sí? Si esto no está, perdemos toda la riqueza, ¿no? Entonces, el terapeuta le ayudará ¿a qué? A comprender el mecanismo, como pone aquí, a recordar cuáles son los objetivos que estamos trabajando, a dar una sensación de, bueno, a sobrellevar la frustración que esto genera, porque al principio no entiendes absolutamente nada. O sea, todas las personas que quieren entender esto tienen que ponerse en la piel de quien está allí y usar las pantallas, porque si no, no entiendes lo frustrante que es. Es que yo no sé qué hacer, ¿no? Es que no sé qué hacer con esto que está pasando, no lo controlo. Y la sensación de no control es muy abrumadora, ¿no? Es como de, ¿pero qué hago, no? Y entender esto, sobrepasar ese umbral de frustración, bueno, todo esto es lo que necesitamos tener un técnico formado y que pueda acompañar realmente bien a la persona, ¿no? Por supuesto... Sí, perdón. No, que pueda ser como muy sensible a la observación de estos cambios que son pequeños pero que son acumulativos. Porque también las personas que vienen muy desreguladas, al menos en nuestra experiencia, bueno, también están desesperadas porque la situación cambia. Entonces, ir comprendiendo también cómo el entrenamiento va reestructurando algunas cosas y cómo la sintomatología empieza a descender es un proceso que necesita mucho sostén y que necesita mucha explicación también. Estar allí, igual que en la acción educativa, es importantísimo para sostener, para confiar y para ayudar a que esto también se evidencie en la relación y en el día a día. Sí, para ayudarle, bueno, eso decía, la desorientación y también el ¿lo estoy haciendo bien? O sea, esta pregunta es muy frecuente. Esta pantalla se está cerrando una y otra vez, ¿por qué? Lo estoy haciendo mal, ¿no? Esta sensación de no lo hago bien es muy necesaria de acompañar, ¿no? Porque es que resulta que hay gente niños, ¿no? Que se sienten que lo hacen mal en todos los sitios, ¿no? Y es como volver a venir aquí y también estar haciéndolo mal puede ser muy... Entonces esta lectura... Puede ser retraumatizante, sí, si se leyera en clave traumática, sí. Esta lectura de como, no es que lo hagas bien o mal, ¿no? Es simplemente que estamos observando cómo está funcionando ahora.
esto irá cambiando, ¿no? O sea, este acompañamiento aquí, como en cualquier otro espacio terapéutico, es fundamental, ¿no? Y bueno, un poco esta observación y esta metaconciencia que os decía, ¿no? Como ayudar a esto es lo que está pasando contigo ahora. Puede ser hipótesis, porque yo tampoco sé exactamente que estos números significan que a ti te está pasando eso. Yo puedo ayudarte a pensar en opciones. Puede ser que sea esto lo que está pasando contigo. Puede ser que esto nos ayude, ¿no? O sea, esto, poner alternativas sobre la mesa, intentar comprenderte, intentar ayudarte a que tú te entiendas, ¿no? Esta es la esencia para mí del rol del terapeuta, del técnico en neurofeedback. Bueno, muy rápido, simplemente deciros que existen unas guías que recogen las investigaciones que se van acumulando en relación al neurofeedback y sus diferentes aplicaciones. Lamentablemente no hay el volumen de investigación que nos gustaría, ¿no? Para poder ir recogiendo más los resultados y las evidencias en diferentes. Aquí veis una tabla que recoge también, ¿no? Los niveles de evidencia que hay. Como veis, en el trastorno, en el TDAH es de lo que más hay evidencia. Si hay muchos estudios, supongo que también siempre hay más intereses, ¿no? Por lo que fuera, en determinadas etiquetas diagnósticas, y se ha invertido como mucho en los estudios para saber si es o no una herramienta que pueda ser interesante. Las lesiones traumáticas cerebrales, en fin, ¿no? Y ponemos aquí abajo, y citamos a la experiencia del equipo Imaya, que es este equipo que hablaba Luis al principio, que nos ha supervisado y acompañado en este proceso de aprender, y que sí que ellos también se han interesado por ir investigando más en la aplicación, pues en contextos, estos centros residenciales, vulnerabilidad, y nuestra idea un poco es sumarnos a ese carro, ¿no? Es seguir el ejemplo de este equipo que nos ha acompañado para poder pues, seguir aportando en esa línea y, bueno, y validar si realmente esto puede ser más útil, ¿no? Para complementar y acompañar a estos chicos, ¿no? Eso un poco ya nos llevan las conclusiones, que me he adelantado, ¿no? De cuáles son nuestras ideas y nuestras aspiraciones, ¿no? Poder eso, extrapolar esta experiencia, tener en cuenta que no hemos podido llevarla a todos los recursos a los que atendemos, por supuesto, a nivel de protección y mucho menos, ¿no? Ha sido una experiencia en lo privado inicial para poder ir conociendo, con perfiles muy diversos, mucha clínica, es verdad. Eso sí que nos ha dado como un bagaje porque mucha sintomatología. No tanto en niño como tal vez nos hubiese gustado, ¿no? Pero bueno, es algo que asusta más a los padres también hacia los niños. Por supuesto, nuestro objetivo, como os decía, es apoyar esta intervención que tenemos en todos los terrenos en los que EDUIC despliega, ¿no? Los proyectos. ¿Por qué no poder aportar esta investigación que decía? Y, sobre todo, ayudar a difundir esta comprensión, lo que os decía, ¿no? Al contexto que acompaña a los chicos, a los maestros que acompañan, a los educadores, a los padres, ¿no? O sea, a todo el contexto que todos necesitamos entender por qué funcionan, ¿no? Nos ayuda a entender por qué actúan de esta manera. Entonces, tenemos ganas de contribuir en ese sentido más aún, ¿no? Y nada, acabamos con nuestra mentora. Esta Jania, justo que os decíamos que es la persona que nos ha acompañado. Eso, ir a todos los que tengáis interés en neurofeedback, por favor, seguirla, porque ella, bueno, actualmente sigue siendo la presidenta de la Sociedad Española, ¿no, Luis? Si no me equivoco. Sí, de neurofeedback y biofeedback. Con lo cual, podéis seguirla y conocer más de esto si os interesa. Y esto es todo, diría. Muchas gracias. Sí. Creo que es la última diapositiva, ¿no? Es la última diapositiva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y por supuesto abiertos a preguntas, a observaciones, a cualquier inquietud que podáis tener. ¿Sí? Bien, ya sabéis que si no hay preguntas, yo siempre tengo preguntas, ¿no? Pero, bueno, a mí lo que me viene a la cabeza después de explicar todo esto, me he acordado de la Pantera Rosa, porque yo experimenté en propia, no me pusieron. El tema de que muchas veces hemos vivido siempre con la idea de que para superar un trauma se tiene que hablar del trauma, se tiene que explicar, ¿no? Se tiene que...
darle vueltas al trauma y que ahora lo que nos está diciendo la neurociencia de alguna manera es que eso es retraumatizante, ¿no? Y que no siempre hay la posibilidad de que uno pueda hablar del trauma, pero sí que podemos ayudar a la gente a conectar, ¿no?, con su experiencia, con su interior, ¿no?, y poder mejorar, ¿no?, todo aquello que no está funcionando en nuestra vida, porque al final el trauma, si lo queremos trabajar o tenemos necesidad, o los profesionales que trabajamos en infancia pensamos que tenemos que enviar al niño a algún sitio para que lo ayuden, ¿no?, que nosotros no podemos, al final es siempre lo mismo. O sea, lo que vamos a trabajar son las consecuencias del trauma, ¿no? Cómo el trauma está afectando a mi forma de adaptarme a una realidad que no tiene con... O sea, que no en catalán sería no encaixa. Sí, no encaja, no, sí. no encaja, ¿no? Y entonces, o sea, y pensando también en Van der Kolk, en la teoría de polivagal de Porges, ¿no?, de que el vago se pone a funcionar y que también sabemos que cuando hay mucho trauma el vago desaparece, no sabes dónde está, ¿no? Podríamos estar pensando en que todo lo que nos está aportando la neurociencia ahora mismo es cómo sincronizamos nuestra mente con nuestro cuerpo a través del biofeedback, del neurofeedback, pero también, ¿no?, cuando hablamos de arte terapia, cuando hablamos de, ¿no?, del mindfulness, todo esto. ¿Qué os parece? Bueno, nos parece una discusión compleja. No sé si tú quieres... No, bueno, creo que lo mencionaba antes, ¿no?, que en esta técnica nos servimos de otras, por supuesto, ¿no? Y lo que tiene que ver con la sensorialidad, con conocer el cuerpo, hay otras, como lo que dices, ¿no?, la terapia sensoriomotriz, no, o sea, por supuesto, y pienso que simplemente es como ir añadiendo, ¿no? Es como vamos añadiendo, y hay chicos que serán más susceptibles o con más facilidad de trabajar desde la expresión artística, y hay otros que, bueno, a mí no me pongas allí, ¿no?, que la manipulación me es rara, y les genera mucho más curiosidad, pues esto, una pantalla, ¿no? O sea, siendo sinceras, la pantalla a veces da a este punto, ¿no? Piensan que vienen a jugar un videojuego, ¿no? Hay algunos videojuegos que podemos utilizar. Entonces, bueno, nos aporta un punto de enganche que tal vez en otras técnicas, que la base que queremos es exactamente la misma, pues no es tan fácil de entrar, podría ser, ¿no? Eso es lo que se me ocurre cuando... Yo creo que nosotros, si intentáramos posicionarnos con esto de que si hablar del trauma es retraumatizar o no, que es una discusión que lleva muchísimos años desde el psicoanálisis hacia adelante, después en la psiquiatría más contemporánea, yo creo que nosotros de repente nos posicionaríamos más como lo está haciendo Van der Kolk. Van der Kolk, que dice, todo lo que ayude es válido, ¿sí? Y hay gente que va a necesitar elaborarlo desde lo verbal. Y hay gente que no puede hablarlo porque la experiencia está encapsulada en su cuerpo, como dice Peter Levine. O sea, hay muchos caminos y hay muchas manifestaciones de lo que es lo traumático. Entonces, pensar la intervención tanto terapéutica como educativa, creo que desde nuestro punto de vista, o por lo menos es la filosofía que nosotros vamos conversando en un grupo de investigación que también tenemos en la cooperativa, debe incluir todas las herramientas que nosotros consideremos que facilita que la persona salga de la situación traumática y pueda estar en el presente, que le empiece a dar un significado distinto a su vida, que cambie su autoimagen, que también desde el punto de vista relacional no solo vayan sanando algunas cosas, sino que se encuentren también vínculos que corregulen a las personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos hoy del neurofeedback, de este cambio de paradigma, creo que las neurociencias nos están pudiendo dar mucha luz en cuáles son los procesos que están detrás de todo lo que está impidiendo la regulación. Eso se está pudiendo traducir en una clínica, y de la clínica tenemos que pensar o repensar nuestras intervenciones. Si comprendemos más, creo que vamos a ser más efectivos también, y vamos a poder reflexionar o seguir investigando sobre lo que nosotros también nos propusimos como una tarea, que es acompañar a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Trabajando con nosotros mismos también, con nuestras heridas y nuestras cosas, pero también aproximándonos de una manera que incluya todos los recursos que puedan funcionar. Y hay personas, como dice Nicole, que funcionan más desde lo plástico,
hay personas que pueden aproximarse a su experiencia y la pueden ordenar desde lo verbal. Hay personas que necesitan escribir, hay personas que necesitan trabajarlo desde el cuerpo para después poder acceder a cómo yo puedo ordenar todas estas memorias que están fragmentadas o contenidos que han estado disociados toda mi vida y que al fin puedo por lo menos acercarme a una cosa que me parece absolutamente amenazante, que me tiene tomada por el miedo y que ni siquiera sé cómo se puede decir esa experiencia. Que el trauma se sana 100%, eso también es otra discusión, pero de que se aprende a vivir o a salir de la supervivencia para poder vivir diferente, nosotros sí confiamos en que eso es posible. No sé si esta responde tu pregunta, Esther. ¿Sí? Muy claro, Luis. Somos una maravilla exponiendo, ¿no? Todo quedó clarísimo. ¿Alguna cuestión que quieran preguntarnos de la experiencia? O que también alguna inquietud que haya surgido, ¿no? De cómo pudiésemos llevar esto a otros lugares. Se me ocurría, con que entiendo que donde se trabaja justamente es con el síntoma, ¿no? Y cómo se puede entrenar, ¿no? A tener otro tipo de funcionamiento para poder, ¿no? Controlar más tu emoción o entrar en otros... me preguntaba, uno, por la edad, ¿a qué edad creéis que se recomienda? Es decir, ¿con qué edades creéis que se puede trabajar mejor? Y después, si creéis que trabajarlo en grupo ayudaría. Y es interesantísima esa pregunta. Le veo mucha fuerza también para el grupo, porque con que no estás hablando de historias, sino que estás hablando de control de tu cuerpo, ¿no? Como de los síntomas, pensaba que es un entrenamiento grupal potente y como saludable para, por ejemplo, chicos o chicas adolescentes, ¿no? Es una buenísima idea eso. Lo que hemos podido nosotros conversar también con el equipo de Ania Justo, que son los que llevan más tiempo, de los que nosotros hemos conocido directamente, están en Galicia. Ella ha atendido hasta bebés de meses, ¿sí? Entonces hace una pequeña medición de un electrodo, de una línea base de cómo está su sistema nervioso y también desde allí empieza a buscar la regulación. Porque ¿qué pasa? La persona reporta síntomas y esos síntomas tienen un correlato fisiológico. Nosotros vamos a trabajar en cómo intervenir dentro de este sustrato fisiológico para que el síntoma primero baje de intensidad y después de allí se pongan en marcha otra serie de estrategias para que la persona pueda, por ejemplo, vincularse mejor con su cuerpo, con sus relaciones y también con sus propias emociones, que se comprenda qué me está pasando, cuáles son todas las manifestaciones y también, bueno, todo lo que va surgiendo de esos momentos o de distintos estados mentales. Es como una reconexión consigo mismo, que es otra de las cosas que también pasa cuando uno ha pasado por experiencias muy traumáticas, que hay esa desconexión con el cuerpo, desconexión también de muchas redes, como hablábamos antes, ¿no? Pero sobre todo es pensar siempre en términos de regulación. Si yo estoy regulado, yo puedo pensar y pensarme. Si yo estoy regulado, puedo relacionarme y puedo comprender también cuál es tu propuesta. No tengo, como dicen en el trauma, por ejemplo, que, bueno, pasar a un estado, que es un estado que uno no decide, es un estado automático porque el cerebro está buscando seguridad. El cerebro no se va a congelar, no vas a luchar, no te vas a tener que ir, sino que puedes mantenerte también lidiando con ese estrés desde otro lugar, desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Puedes estar presente aquí y ahora y no vas a otro lugar, de alguna manera. Lo que comentas de hacer una intervención en grupo, creo que no lo habíamos pensado, pero me recordó cómo se entrenó Bessem van der Kolk con el tema del trauma. A él lo invitó otra señora que había una foto por ahí en la presentación que se llama Seven Fisher. Y ella le dijo, ven a un grupo que vamos a montar un fin de semana y nos vamos a entrenar entre todos. Porque era una cosa como más hippie, experimental, súper guay, ¿no? Y entonces lo que hacían era entrenarse entre compañeros y hablar de lo que era la experiencia, ¿sí? Todos eran investigadores o terapeutas o psiquiatras,
Pero la idea de poder compartir lo que se va experimentando puede ser súper potente, y también seguramente debería acompañarse de otras estrategias como el enraizamiento, como lo que decía Nicole, o como también poder hablar de algunas cosas desde la psicoeducación para que se puedan identificar y también se puedan compartir, porque sobre todo con temas de vergüenza, que también es otra característica del trauma, uno se siente que uno está solo. Uno se siente que uno está solo, que uno es el único que padece esto. Entonces te vamos a mandar el copyright, ¿no? O te invitaremos a que vengas con nosotros a poder hacer, porque suena muy bien. Es una muy buena idea. Yo solo matizaría en relación a la edad, porque Ania es un mundo bueno, también aparte. Ania es muy, muy habitualmente intrépida, a sí. partir de los 5 o 6 años. ¿Sí? Es cuando se hacen los mapeos y se hacen los entrenamientos. ¿Sí? A partir de esta edad es cuando de manera más genérica se hace el entrenamiento. Ania nos ha contado de experiencias donde ha entrenado al mismo tiempo a un niño muy pequeño y a su madre. Entonces regula la madre y regula el niño, regula la madre y regula el niño, que es una cosa muy interesante, ¿no? Y muchas veces en algunos casos que hemos tenido con niñas muy desreguladas, que han tenido muchas dificultades a nivel conductual y a nivel emocional, lo que nos ha dicho es, invita a la madre y entonces dile que se siente en las piernas de su madre a la hora de hacer el neurofeedback. Y ve un poco la interacción y también desde la psicoeducación ve intentando sugerir algunas cosas para que la niña se sienta segura. Seguramente vosotras conocéis mucho todas estas intervenciones que tienen que ver con lo sensoriomotriz, donde muchas veces se utilizan mantas que son muy pesadas y que se colocan en el cuerpo de los chicos y las chicas, y cómo esa sensación de peso y de contacto con su cuerpo les permite llegar a una mejor regulación. Bueno, es un poco también lo que pensamos a nivel relacional, cómo un adulto también ayuda a corregular a un chico de esto, cómo desde la educación vamos corregulando, ¿no? Desde las intervenciones. Entonces vamos a tomar la palabra. Muchas gracias. Yo casi aprovecharé para preguntaros una última pregunta antes de cerrar. Sí, por supuesto. ¿Os ha pasado de que cuando empezáis a trabajar, sobre todo con chicos y chicas, ¿no? Así, Sí. los adolescentes, que normalmente tienen un autoconcepto bastante malo de ellos mismos, ¿no? El hecho de poder explicarle, ¿no? Vamos a regular esto de esta manera y esto te pasa por esto y es un proceso. ¿Os parece que esto mejora su autoconcepto de ellos mismos? O sea, al poder dar una explicación a aquello que les pasa, que no es por ellos que son malos, feos, dañinos, sino porque tiene una explicación fuera de, ¿no? ¿Os ha pasado esto? Bueno, Nicole, creo que comentaba, no, adelante, adelante. No, bueno, un poco ese aspecto que os ponía el acento en la devolutiva en ese momento, que cómo realmente ampliar esa comprensión tiene un impacto muy fuerte. Sí, en ese momento lo hemos visto muy claramente. Solo con esa devolutiva ya generas un cambio. Y luego a partir de eso en el proceso, ¿no? De cómo se va entendiendo y de cómo se va sintiendo capaz de y diferente, bueno, sin duda que creo que en esa línea, ¿no? Del autoconcepto es un trabajo súper favorecedor. Desde ahí se brinda una oportunidad para poder trabajar todo eso. Y hay como dos cosas que a veces decimos que ayudan un montón, tanto con niños, bueno, sobre todo con adolescentes. Con adolescentes creo que puede ser como interesante hablarlas con ellos. Una es que explicarles que el sistema nervioso siempre está buscando la regulación desde la mejor posición que puede y eso significa ganar seguridad, ¿sí? Pero que el sistema nervioso les gana. Esto no es una cuestión de voluntad, ¿sí? Si tú aprendes un poco a conocer tu sistema nervioso, vas a saber en qué estás, vas a tener conciencia y también vas a saber qué hacer. Por ejemplo, fíjate cómo estás respirando, fíjate qué estás haciendo. Intenta conocer estos estados mentales, ¿no? Desde la psicoeducación se abre una puerta muy grande, pero los adolescentes te dicen, cuando también las cosas no van bien, te van a decir, es que mi sistema nervioso me gana. Y eso también está bien, ¿sí? Porque empezamos a discriminar. Salimos de la generalización de yo soy una persona que está rota por dentro, ¿sí? Que no valgo la pena a decir, fíjate,
Mi sistema nervioso ha vivido esto, pero estamos en un proceso donde voy a confiar en que esto se puede transformar. Y yo voy a ser protagonista de eso. Eso me parecía, con todo lo que habéis explicado, porque muchas veces por las cosas en el plano físico, ¿no? En el plano de que yo lo pueda ver, lo pueda tocar, lo pueda entender, ¿no? También facilita muchísimo, las cosas. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, ¿no? Por ponernos, bueno, darnos un poco de luz en un instrumento más, ¿no? Como decíamos, que no siempre todo lo arreglamos de una manera, ¿no? Sino que al final es un conjunto de intervenciones y que cada uno les sirve las que les sirve. Y bueno, nada, darles las gracias a todos por haber venido hoy y os esperamos para la próxima conferencia, en este caso es en mes de junio, y el ponente será Carlos Pitillas, que bueno, nos hablará del daño que se hereda. Y muchas gracias. Y hasta la próxima.